Hola Chile, te escucha y te acompaña. Fue presentado porque en Uno Salud Dental queremos verte sonreír. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, ya son la 1 en punto de este jueves 23 de enero y vamos a pasar a revisar los principales titulares. La tradicional iglesia San Francisco de Ancud fue consumida por un voraz incendio el día de ayer. El edificio Patrimonio de la Humanidad, que data oficialmente desde inicios del siglo XX, fue totalmente destruido. Hoy conversaremos sobre su posible reconstrucción y su valor histórico. Se está llevando a cabo en este preciso momento la acusación constitucional del intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, en la Cámara de Diputados. Estaremos actualizando la información en vivo a la espera de la votación que podría definir el futuro político del intendente de la región. Un violento asalto sufrió el polémico exobispo Eduardo Durán por sujetos que se habrían hecho pasar por carabineros. El robo ocurrió en su casa en Isla de Maipo, donde fueron sustraídas especies avaluadas en 20 millones de pesos. Y a los 86 años falleció el poeta Armando Uribe, Premio Nacional de Literatura 2004. El también diplomático de los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende falleció producto de una insuficiencia respiratoria, según publicaron en varios medios nacionales. Llama la atención que falleció el mismo día que Pedro Lemebel y Nicanor Parra. Y a esta hora pasamos a saludar a nuestra periodista de policial Tamara Escobar, que ya se encuentra en terreno. Tamara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con las noticias y una lamentable información se traslada hasta Ancud, donde hubo un accidente entre una barcaza y una lancha menor que llevaba ocupantes. Este accidente dejó finalmente a una persona fallecida, a otra desaparecida que todavía se encuentran buscando a esta persona y a una persona rescatada afortunadamente. Sin embargo, en la búsqueda se sumaron 6 unidades de superficie de la Armada, quienes todavía aparentemente no han tenido resultados de esta persona desaparecida. Esto ocurrió en la mañana, en la tarde, 12:50 ya del día martes, y todavía se está investigando el origen de este lamentable accidente. Fue el mismo gobernador marítimo subrogante de Puerto Montt, Felipe González, quien anunció que el helicóptero naval, minutos después de haberse originado este accidente, comenzó a sobrevolar la zona. Así que es de esperar que prontamente por lo menos podamos tener información de esta persona que se encontraría desaparecida en el Golfo de Ancud. Tamara, otro lamentable accidente. Recordemos que el mes pasado tuvimos un accidente aéreo, esta vez con la caída de un Hércules C-130. ¿Qué se sabe hasta ahora respecto de la reacción de las familias, por ejemplo, y de cómo se vive, digamos, en la zona este trágico accidente? Mira, por lo mismo, como no hay información actualizada, no se ha tenido mayor antecedentes de lo que ha estado ocurriendo, es que todo se encuentra todavía en alerta, con la búsqueda incansable por parte de la Armada. Como te digo, se está sobrevolando la zona también. Fueron equipos de la unidad de la Armada también de superficie quienes se incorporaron a esta búsqueda. Así que por lo menos en Ancud se encuentran todos en espera de que se pueda resolver pronto esta situación, este lamentable accidente, como ya lo señalaba, que dejó a un fallecido y a una persona desaparecida. Tamara, un lamentable accidente del que seguramente vamos a seguir comentando durante la semana, o tal vez la próxima semana tendremos más antecedentes. Continuamos con otras informaciones respecto de una persona desaparecida. Esto ocurre en Chiguayante, un joven de solo 22 años que se encuentra desaparecido hace hoy día 18 días. Él desapareció el 5 de enero desde su casa, Manuel Caamaño, cuando después de una discusión familiar este joven sale de su domicilio. Según la misma información que proporciona la madre, este joven habría salido incluso con torso desnudo, sin documentos, sin su celular, por lo que los hace pensar que él no tenía intención de caminar mucho más allá, de retirarse muy lejos desde su punto de inicio, en el fondo, que fue este domicilio en Chiguayante. Lo que sí se sabe es que él salió con dirección hacia el río Biobío, que está muy próximo en su casa. Es por esto entonces que se inicia una búsqueda después de que pasara las horas y él no llegara a su domicilio. Son alrededor de 80 personas que desde el día 5 de enero lo han estado buscando. Entre esas personas, por supuesto, se encuentran familiares, amigos y también, como no, personal de policía, quien no ha dejado de buscar a este joven de 22 años, como te lo señalo.
Los buzos criminalísticos de Santiago también se incorporaron a la búsqueda, además de los ejemplares caninos. Esto porque, como te señalo, estaba el río muy cerca, el río Biobío, se espera que pueda haber caminado hacia ese sector y es entonces ahí donde se está concentrando la mayor parte, por lo menos, de la búsqueda de este joven de Chiguayante. Tamara, llama la atención la similitud, digamos, con el comienzo del caso de desaparición, que se parece un poco tal vez al caso de Fernanda Maciel, este joven que sale sin casi ningún efecto personal, que daría para pensar que en realidad no se estaba yendo a ninguna parte ni de viaje, ni pensaba irse de su casa, sino que iba a recorrer una distancia corta. Recordemos también que la expareja de Fernanda Maciel dijo que agradeció mucho a los medios de comunicación por haber mantenido el caso y que esto había permitido que siguiera la justicia su curso. ¿Crees que en este caso podría también darse algo parecido al caso de Fernanda Maciel? Mira, las condiciones que reúne por lo menos este caso, en un principio, como tú bien señalas, son bastante similares. No llevaba pertenencias, por lo tanto, nada podría indicar que él se iba por un periodo prolongado. Y claro, fue Luis Petersen quien agradeció en su momento el domingo pasado a la prensa por todo el apoyo brindado en el caso, porque él señalaba que sin la presencia de los medios de comunicación, quizás esta habría sido otra historia, y probablemente en el caso de Manuel Caamaño pueda ser similar, porque han sido diversos medios los que han estado al pendiente de la situación que va transcurriendo con el paso de los días. Se va informando constantemente cuál es el avance que puede haber de esta búsqueda, de esta investigación que se está haciendo para poder dar con el joven desaparecido. Así que es de esperar que el apoyo quizás de los medios de comunicación y el alerta que se están poniendo den para dar prontamente con la persona que está hoy desaparecida. Seguramente vamos a tener más información en los próximos días. Continuamos con otras informaciones respecto de un conductor ebrio, Tamara. Claro, porque un conductor en estado de ebriedad provocó un accidente que él chocó contra un microbús, esto en Antofagasta, y al impactar con este bus de locomoción colectiva, finalmente atropella finalmente a una mujer que se encontraba en las intersecciones de la calle justamente y lamentablemente donde se provoca este accidente. Este hombre huye, se mete en un local comercial para evitar ser linchado por la gente que estaba ahí. Claro, él se encontraba en estado de ebriedad, así que por lo tanto la furia que tiene que haber originado en ese sector, él prefirió evitar cualquier tipo de accidente y refugiarse en este local comercial. Es entonces hasta donde llega personal de Carabineros e interviene, hace que este joven salga del local, y cuando lleva a estos dos conductores a constatar lesiones hasta el hospital base de Antofagasta, y es ahí que se puede comprobar que este hombre se encontraba en estado de ebriedad, donde marcó un gramo de alcohol por litro de sangre en su cuerpo. Cabe destacar que este hombre ya tenía condena anterior por un hecho de las mismas características. Él ya había también cumplido en el fondo las condenas que se le habían dictado en ese entonces. Sin embargo, llama la atención que en este caso quedó con medidas de prohibición de acercarse a la víctima y suspensión de la licencia de conducir por 81 días, que es el plazo que se dio para investigar este accidente. Nosotros conversamos incluso con el abogado Hans Bevensen, quien nos explica, porque nosotros conocemos que en nuestro país tenemos una ley de tolerancia cero. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Por qué no se aplica esa ley? Escuchemos. La normativa de tolerancia cero es, la conocida ley Emilia, está establecido para casos de resultados de muerte o lesiones graves gravísimas. Ya ahí es donde las penas son más intensas, pero para abajo, cuando hay lesiones graves o menos graves o leves, o incluso si es que no está en estado de ebriedad, sino que es bajo la influencia del alcohol, las penas son más débiles, más frágiles, son menos intensas, y por lo tanto las medidas cautelares más intensas, como son la prisión preventiva o los arrestos domiciliarios totales o parciales, no se justifican.
Claro, ahí ya lo escuchábamos. Entonces, la ley Emilia aplicaría en casos más drásticos. Lo que se habla, por lo menos, y lo que está estructurado en la página también de CONACET, es que cuando una persona conduce en estado de ebriedad se aplican distintas penalidades. Cada caso es distinto. Puntualmente, en el caso de estado de ebriedad, que es de 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre, de ahí hacia arriba, de los 0,8, se empiezan a aplicar distintas medidas. Y, por ejemplo, una de ellas, si es que es con grados de cárcel, parte desde los 61 días hasta lo que pueda ser los 301 días de prisión, porque estos son considerados delitos, entre comillas, menores, que no provocaron mayor accidente, como lo que señalaba el abogado entonces, que podría ser con causas fatales. Así que ese es el caso, la excepción que se hace con el tema de la ley Emilia, que puntualmente aplica para casos que son mucho más dramáticos. Tamara, sin embargo, al ver las imágenes se ve bastante impactante lo que ocurre en ese momento. El bus que se cruza y el auto que llega hasta esta mujer. Es lamentable pensar que la ley de tolerancia cero no se puede aplicar con todo el rigor de la ley, digamos, porque esta mujer haya quedado solamente, entre comillas, y es bastante desgraciado tener que decirlo así, con lesiones graves. Claro, lo vemos también en las imágenes, estamos revisando. Además, o sea, como vemos ahí, si estas personas no hubiesen arrancado, eran 3 posibles las víctimas que podrían haber sido arrolladas por este conductor que venía manejando en estado de ebriedad. Por lo tanto, y es lamentable, como tú señalas también, que la ley no aplique como debiese quizás aplicar con la mano dura que se esperaría que así fuese. Además, ya, claro, es un conductor que había incurrido en este delito anteriormente, por lo tanto, se esperaría que las medidas hoy día fuesen un poco más duras. Incluso el mismo abogado en conversación nos señalaba que estas son unas medidas blandas para ya estar reincidente. Quizás si hubiese sido una primera oportunidad, se esperaría que, de acuerdo a lo que dice la ley, hubiese tomado esta decisión de no acercarse a la víctima y puntualmente porque se puede amedrentar para no seguir con un juicio, etcétera. Entonces, por eso se pone esta medida principalmente. Pero la licencia de conducir por el plazo que dura la investigación parece ser una burla. Tamara, pero considerando que esta persona tenía además antecedentes de haber incurrido en este mismo tipo de delito anteriormente, ¿no debería haber sido un agravante esto? Claro, eso es lo que se esperaría, que fuese con agravante, porque ya no es la primera vez que incurre en este delito. Sin embargo, lo que dictaminó la sentencia en este caso, mientras dura la investigación, es que este sujeto quede en libertad y con la licencia retenida por el plazo de 81 días. Además, otro punto súper importante en este caso es que podría agravar la situación, porque al momento de retener su licencia se percataron de que aparentemente podría estar alterada, lo que no sería una licencia de conducir original. Por lo tanto, eso también se va a investigar, porque de ser así, por supuesto que ya se le condenaría por 2 delitos y no solamente por el estado de conducción en estado de ebriedad. Un lamentable accidente y esperamos la pronta recuperación de esta mujer que terminó siendo pasada a llevar por este auto con lesiones graves. Tamara, pasamos a otro tema. Hace unos meses, el 7 de noviembre, hubo un incendio en la sede de la UDI. ¿Qué ha pasado con ese caso? Justamente, el día 7 de noviembre se desarrollaba una marcha en Concepción, en las calles O'Higgins puntualmente, con la intersección de la calle Angol, en la avenida O'Higgins, y es donde iba un grupo grande de manifestantes, quienes llegan hasta este lugar donde está ubicada la sede de la UDI en Concepción, y empiezan a ocasionar algunos destrozos. Para finalizar con estos destrozos, deciden prender fuego a la sede de la UDI, lo que habría sido captado por algunas cámaras de seguridad y algunos testigos del sector, quienes dieron finalmente con la identidad de un sujeto de 24 años, quien hoy día ya es puesto en prisión preventiva mientras dura esta investigación. Según un tribunal, dictó una sentencia de 4 meses para poder investigar finalmente qué fue, cómo ocurrieron los hechos, quién fue, si participó solo o estaba acompañado este joven, porque hoy día ya fue puesto en prisión preventiva mientras dura esta investigación. Las cámaras de seguridad también del lugar dieron con la identidad de este joven. Tamara, ¿a qué se debe la prisión preventiva, en el fondo estas medidas cautelares que se le otorgan a este joven?
Claro, las medidas cautelares que se ponen de prisión preventiva es más que nada para poder tener un control de este joven. Sabemos que las manifestaciones se siguen desarrollando y es el principal sindicado como culpable de este incendio. Por lo tanto, se decidió adoptar esta medida en vez de dejarlo en libertad mientras dure por lo menos el proceso de investigación, que como ya te señalo son los 4 próximos meses. Bien, Tamara, continuamos con otra información respecto de algo que nosotros hablábamos también en nuestro noticiario, especialmente durante esta semana, unos grafitis que hubo, pinturas, digamos, en Torres del Paine. ¿Qué ha pasado con ese caso? La turista italiana que dio tanto que hablar con su rayado en Torres del Paine, una de las maravillas del mundo, finalmente se había dictado. Mira, el proceso ha estado con bastante desarrollo en el último tiempo, porque lo último que teníamos como antecedente era que habían acordado el pago de 1 millón de pesos, una especie de fianza, y además para poder reparar los daños ocasionados en esta piedra donde fue el rayado. Esta turista paga el 1 millón de pesos y con eso se suponía que iba a quedar, que se iba a revocar la medida del arraigo nacional que se le había puesto a esta mujer de 28 años, identificada como Elisa Sandirini. Finalmente, este pago se realiza y se supone que su condena queda levantada, se revoca, pero una vez que esto ocurre y que ella ya realiza su pago, se conocen otros rayados en Torres del Paine. Por lo tanto, es el fiscal quien decide pedir y solicitar que se vuelva a aplicar esta medida, porque la joven tenía pasajes ya para regreso a Italia el día 27 de enero. La próxima audiencia es el día 27 de febrero. Por lo tanto, lo que se está solicitando ahora, incluso una vez ya cancelado el 1 millón de pesos que se había acordado, es que la joven no pueda salir de nuestro país para así evitar que no esté presente en esta próxima audiencia. Del otro dibujo que apareció, se dice, según las investigaciones, que podría ser otro turista italiano que se encontraba en grupo con esta joven y que para evitar algún tipo de castigo mayor a su amiga lo habría estado borrando. Fue justamente ahí cuando es sorprendido entonces por guardias del parque también. Según la abogada también de esta joven, ella dice que no es necesario que a lo mejor ella esté en nuestro país, porque se podría hacer esta conferencia, digamos, esta reformalización, como la llaman ellos, a través de una videollamada. ¿Qué es lo que va a pasar con esta joven? Por supuesto que se va a conocer dentro de los próximos días, porque se está solicitando, como ya te señalo, que no pueda salir de nuestro país. Tamara, pero considerando que se detuvo a otra persona por este otro dibujo que encontraron en Torres del Paine, ¿por qué se retiene a la turista italiana? ¿Hay algún tipo de conexión? Mira, eso es lo que no se sabe, porque no se han puesto en conocimiento cuáles son los cargos por los que se reformalizó en esta oportunidad a esta joven de 28 años. Sin embargo, claro, como tenían un vínculo, que era un grupo que andaba junto en este sitio, entonces se está investigando, se amplía la investigación para conocer más detalles de este caso, porque lo que se conoce preliminarmente es que él habría estado borrando para poder encubrir a esta joven italiana, pero se tienen que tener más detalles. Por lo tanto, es por este motivo que se decide a ella poner de nuevo una medida y se está solicitando de que no pueda salir de nuestro país por lo menos hasta el 27 de febrero, que es cuando se va a realizar la próxima audiencia. Esta audiencia, que según la abogada de esta joven italiana se puede hacer a través de videollamada, igual es un riesgo dejar que ella vuelva a su país de origen y en el fondo pueda no asistir a esta audiencia. Eso es lo que dice la justicia. Por eso se está pidiendo que en el fondo se vuelva a aplicar esta medida de arraigo nacional, para que ella pueda estar presente en el juicio en ese momento. Pero en defensa, su abogada señala que no debiese ser tan dramático, o sea, que se pudiese hacer una videollamada con esta joven y que ella pueda estar presente de esta manera virtual en la decisión que se podría tomar en su contra. Ahora también es importante, porque lo hemos visto en otras ediciones, o sea, hace poquitas semanas también tuvimos el caso de un turista chileno que se encontraba en Machu Picchu, que pudo haber ocasionado algunos daños. Cuando uno anda de turista, por ejemplo, aquí mismo en Torres del Paine, señalan que en los últimos 20 años se han provocado 5 incendios producto de malas manipulaciones y maniobras poco acertadas de los turistas. Entonces es bien importante, porque además se le truncan las vacaciones, por lo menos lo que hemos visto en este caso con la turista italiana.
Así es, Tamara. Vamos a estar atentos a lo que ocurre con estos turistas italianos que puede o no puede que vuelvan a su país y tengan que responder ante la justicia acá de Chile por lo que hicieron. Muchísimas gracias por este completo informe policial. En cualquier momento volvemos contigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros pasamos a otro tema porque este jueves a partir de las 10:04 de la mañana comenzó la acusación constitucional en contra del intendente de la región metropolitana, el intendente Guevara. A partir de las 10:04, como les decía, de este jueves se realizó la votación en la Cámara que inició con la defensa del propio intendente en el podio conforme a la ley y la Constitución. La acusación constitucional en contra del intendente metropolitano, presentada por diputados desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, acusa a Guevara de haber infringido el derecho de expresión y reunión contemplados en la Constitución Política de la República. Para conversar sobre este tema tenemos al teléfono al diputado Diego Ibáñez, quien es miembro de la Comisión Revisora de la Acusación. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Todo muy bien por acá. Quisiera preguntarle por esta primera parte de la acusación, ¿cómo se vive en el Congreso? Bueno, la verdad es que esto es un debate largo. Estamos recién en la definición de la cuestión previa, que es si es que se va a declarar admisible o no para discutir el fondo. Entonces estamos en las presentaciones de quienes salieron, digamos, por sorteo, elegidos como miembros de la Comisión Revisora de la Constitución Constitucional, que son 5 diputados y diputadas, entre ellas salí yo, que acabo de exponer, y bueno, luego vamos a escuchar a todos los parlamentarios y parlamentarias que son de esta comisión y en definitiva aprobar o rechazar la cuestión previa. Si se rechaza la cuestión previa, quiere decir que se declara admisible la acusación constitucional y vamos a discutir el fondo de esto, que es precisamente que se vulneraron el derecho a reunión y a expresión en las protestas de Plaza Baquedano. Justamente, diputado, hablemos un poco sobre lo que se le acusa al intendente. ¿En qué contexto en específico y de dónde sale, digamos, esta acusación? Sí, primero despejar algunos mitos que se han levantado respecto de esto. Aquí no estamos discutiendo si es que se avala o no se avala la violencia en las manifestaciones, en absoluto. Aquí lo que se está discutiendo es la idoneidad de una estrategia de copamiento de la plaza que impidió el libre y ejercicio del derecho a libertad de reunión. Entonces aquí la pregunta que cabe hacernos es ¿en qué consiste el derecho a la libertad de reunión? Y en aquello, bueno, hay interpretaciones autoritarias, que es la que sostiene la acusación que tiene el gobierno, particularmente el intendente Guevara, cuando él declara abiertamente que se va a prohibir, particularmente el día viernes 20 de diciembre y viernes 27 de diciembre, que la gente use el espacio sin autorización. La pregunta es que el ejercicio a la libertad de reunión no requiere autorización. Es un derecho fundamental y esto está avalado por Naciones Unidas, está avalado por los propios relatores internacionales en materia de derechos humanos. El derecho a la libertad de reunión es fundamental para la democracia, es fundamental para el pluralismo, es fundamental para que la gente se exprese libremente. Aunque sean 10, aunque sean 20, aunque sean 1000, el derecho, digamos, opera de igual manera. Por tanto, aquí la estrategia de copamiento preventivo, y señala el intendente expresamente, de colocar a carabineros en una plaza para que los manifestantes no lo ocupen, es lo que en concreto esa acción, ojo, esa acción, y no estamos hablando aquí ni del saqueo, ni de que los carabineros no resguarden a los vecinos, que eso obviamente es parte del orden público y eso se tiene que hacer, están obligados a hacerlos. Aquí lo que estamos haciendo es calificar una acción, que es el copamiento preventivo. Aquí el intendente lo que hace es comparar la manifestación social, la protesta social, con los partidos de fútbol, con los conciertos, pero eso a nosotros nos parece una, digamos, arbitrariedad, porque obviamente la protesta social reviste otro carácter, es una cuestión social, política, que tiene que ver con la desigualdad en Chile y que no va a terminar por más que traten de llevar a carabineros al centro de la Plaza Dignidad. Entonces, aquí hay una irregularidad que a nuestro juicio es una vulneración constitucional al derecho que está consagrado en los tratados internacionales, que lo dice Naciones Unidas, que de hecho lo dijo la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta estrategia como de prevención era incorrecta, que no se puede prevenir el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de reunión de forma pacífica. Insistimos, aquí no se trata de que se haya prohibido el derecho a reunirse a gente violenta, porque los violentos, entre comillas, no tienen derecho a la libertad de reunión porque están ejerciendo violencia contra otras personas. Aquí lo que se restringió fue precisamente esa manifestación pacífica que provocó, por cierto, altercados de violencia y que finalmente sus resultados no cumplió con el objetivo del intendente y también del ministro Blumen
de traer mayor paz social. Diputado, nosotros en Punto Noticias estamos bastante atentos a lo que ocurre en la acusación constitucional. De hecho, tenemos la transmisión de lo que ocurre a esta hora en el Congreso. Se puede ver ahí en pantalla. Diputado, me quiero referir específicamente a lo que usted acaba de decir respecto de la tolerancia cero, que fue la política que habría dicho el intendente Guevara respecto del derecho a reunión. Él pidió disculpas el 17 de diciembre pasado. ¿Cómo se le ve ahora? ¿Usted cree que va a reiterar estas disculpas? Mira, la verdad, mi impresión, sería una impresión personal, creo que el intendente, cuando ahora, digamos, recién expuso él y su abogado también, me pareció bastante, digamos, a la ofensiva. Yo esperaba una mayor autocrítica, porque es legítimo el ejercicio, digamos, de esta acusación. Es republicana, es democrática, está contemplada en la Constitución y tiene que ver con los contrapesos entre el Parlamento y el Ejecutivo. Me pareció que el intendente, uno faltó a la verdad, porque dijo que se contactó con las familias, por ejemplo, de Oscar Pérez. Y acto seguido me llama a la familia y sacan un comunicado por Twitter, digamos, la mamá con la hermana, de que jamás el intendente se contactó con ellas como familiares directas a la víctima. Recordemos que es la mamá del chico que resultó aplastado entre un zorrillo y un carro lanzaguas, y que no recibió, digamos, ayuda. Se comunicó el intendente con ella, y que el intendente llegue aquí a decir que sí se comunicó, me parece una falta de respeto grave con un chico que resultó con una fractura de pelvis, con una uretra disecada y con, digamos, una complicación que lo tuvo en riesgo vital. Y en segundo lugar, que los tribunales, en teoría, dijo el intendente, se habrían declarado en contra de los recursos de protección que se habían interpuesto, y eso también es falso, porque los tribunales todavía no resuelven rechazar estos recursos de protección. Entonces yo creo que partió con el pie equivocado el intendente. De hecho, provocó bastantes pifias también en el Congreso, y creo que ahí hay una falta de autocrítica. Yo entiendo que aquí se debe resguardar el orden público, por cierto, el comercio local, pero de eso no se trata esta acusación constitucional. Quiere hacer ver como si es que los que aprobaron la acusación estén a favor de la violencia, y eso es absurdo, digamos, no tiene asidero con la realidad, es una manipulación, digamos, una distorsión de este proceso. Entonces yo creo que allí, a mi juicio, cae una autocrítica que tiene que hacerse, porque en definitiva se gana o se pierda. A nosotros lo que nos interesa es que no se provoquen más estas situaciones de violencia con gente que efectivamente se va a manifestar de forma pacífica, pero que por la acción de Carabineros, y está constatado en 5 informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que hay una violencia desproporcionada, una falta de cumplimiento de protocolos y una irregularidad que en la práctica de la operación policial se produce, que provoca violencia y lo convierte en un círculo donde las víctimas después, claro, agarran, digamos, al no haber justicia también por parte de Carabineros, agarran una especie, digamos, de círculo de la violencia que no para, que no se detiene. Nosotros lo que queremos hoy es que efectivamente el gobierno detenga esta situación y se coloque a disposición también de los derechos fundamentales. Entonces, diputado, para usted la responsabilidad política por el actuar de Carabineros corresponde efectivamente al intendente de la región metropolitana. Claro, porque el Carabineros es una institución subordinada, es jerárquica. La Constitución dice dependiente de quien ejerce el gobierno interior. Y las leyes orgánicas constitucionales que regulan al intendente le dan las facultades de auxiliar a la fuerza pública, de trabajar con las policías, de coordinarse con ellas. Entonces esta estrategia, y lo señala el propio intendente en sus declaraciones, fue una idea, digamos, que él mantuvo, que evaluó positivamente y que incluso llamó a que quienes se manifestaban en su momento iban a ser, digamos, dispersados y detenidos previamente a que ocurriera, digamos, el ejercicio del derecho a la reunión. Insistimos, constitucionalmente y por tratados internacionales, el derecho a la libertad de reunión no requiere autorización previa, siempre y cuando se realice de forma pacífica. Estamos de acuerdo con eso. Y en aquello, digamos, se realizaron de forma pacífica, pero aún así Carabineros tomó el lugar y hubo violencia. Entonces, eso es muy delicado, porque hoy estamos en un momento en Chile en el cual no podemos ser insensibles a esta protesta social, y la cuestión no se va a resolver, digamos, con más carabineros en las calles. Por cierto que hay que proteger el comercio, eso nadie lo niega, pero aquí hay una agenda social que tiene que profundizarse, porque la salud pública está en crisis, porque la AFP dan pensiones de miseria, porque hay una desigualdad, y eso no se va a resolver en definitiva con más carabineros en las calles. Eso se resuelve con una agenda política, y eso es lo que estamos hoy día empujando desde el Congreso. Diputado, justamente el intendente Felipe Guevara, cuando estuvo en el podio, uno de sus argumentos era decir que quería devolverle la ciudad a los vecinos. ¿Qué se le puede decir a los vecinos respecto de lo que está pasando ahora en Plaza Dignidad?
Bueno, yo creo que los vecinos son conscientes en que no quieren vulnerar el derecho a libertad de reunión, que al mismo tiempo quieren tranquilidad, quieren paz. Estuvimos en la comisión escuchando, digamos, a los dirigentes que se fueron a exponer, y por cierto que hay un problema brutal, hay una crisis incluso en la salud mental de varios vecinos que no pueden dormir tranquilos, que algunos les sacan, digamos, sus locales comerciales. Es un trabajo que no tiene que ver con la violación al derecho a la libertad de reunión. Esas cuestiones se producen muchas veces incluso fuera de los márgenes de la movilización, de la manifestación pacífica y la protesta del centro de la Plaza Baquedano. Entonces, aquí hay que diseñar una estrategia que sea idónea. Ese es el problema. La estrategia de equipamiento preventivo no fue idónea, digamos, no, de hecho, ni siquiera cumplió con los objetivos que pretendía cumplir. Entonces, aquí lo que nosotros proponemos es que tiene que haber una inteligencia policial, una estrategia mucho mejor, mucho más coordinada, y no una insubordinación por parte de carabineros a la autoridad política, porque estamos en una democracia donde el intendente es quien los manda. Él no se puede desligar de su responsabilidad como mandamás a nivel regional de las policías, porque lo establece la Constitución y lo establece también la ley orgánica constitucional que lo regula. Diputado, considerando que queda un rato todavía para que se decida lo que va a pasar con esta acusación constitucional, ¿ustedes qué esperan que ocurra? Se dice que se está jugando su futuro político el intendente. Mira, aquí esto no es para nada una vendetta. Aquí lo que estamos haciendo es el ejercicio de una presión para que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir, para que se cambie la estrategia a una más idónea para defender, por cierto, los derechos fundamentales de los manifestantes, por un lado, que se manifiestan pacíficamente, y los derechos fundamentales de la gente, de los vecinos del lugar. Creemos que esa estrategia hay margen para aplicarla y que particularmente el copamiento no es el camino. Y eso es lo que estamos empujando. A mí no me interesa si es que el intendente sigue o no sigue en su cargo. Yo creo que es una cuestión secundaria. Aquí lo principal es la gente, es el derecho fundamental a reunirse y, por cierto, a una vida tranquila de los vecinos. Y para eso yo espero que esta acusación, se gane o se pierda, finalmente termine cumpliendo ese objetivo, que es que se cambie la política de las policías que ha empujado el gobierno de Sebastián Piñera. Diputado Diego Ibáñez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estaremos atentos a lo que ocurra en las próximas horas. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, buenas tardes. Bien, y ya estamos de vuelta, son la 1:51 y a esta hora vamos a pasar a hablar de algo que también anunciábamos en titulares. El ex obispo Durán vuelve a hacer noticia, esta vez por un robo que sufrió, fue víctima de un violento asalto en su parcela durante la madrugada de este martes recién pasado. Una banda integrada por 8 delincuentes, 4 de ellos vistiendo trajes verdes y pasamontañas para emular a carabineros, habrían ingresado a una casa aledaña para engañar a los guardias, identificándose como policías e indicándoles que debían realizar un allanamiento. Posteriormente el grupo llegó a la casa principal y cerca de la 1:30 de la mañana, mientras Durán se encontraba junto a su esposa en su domicilio, se percataron que la banda de delincuentes portando armas cortas se metieron a su casa tras derribar a patadas la puerta principal para amenazarlos de muerte. Finalmente el obispo habría sido maniatado junto a su esposa y luego golpeado con una pistola en la cabeza para intimidarlos. Paralelamente los falsos carabineros registraban el domicilio y se llevaron joyas y dinero en efectivo, todo esto avaluado en 20 millones de pesos. Para conversar sobre esto ya se encuentra en nuestro estudio Walter Vega, él es director del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas y Protestantes. Walter, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. ¿Qué se puede decir respecto de este asalto? Más allá de lo cuestionado que puede haber sido el obispo en su momento y que todavía lo es un asalto bastante terrible en el que termina siendo violentada una persona de la tercera edad. Sí, bueno, lamentamos lo que le aconteció, sin embargo, no creemos que esté en estrecha relación con lo que venía viviendo el obispo Durán, todos los procesos judiciales y los delitos que se le han imputado, las irregularidades. ¿Considera que esto no tiene nada que ver? No, creemos que no. Sin embargo, que no tiene que ver derechamente con lo que pasó con J. Beche. Sin embargo, igual estamos bastante preocupados como Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas y Protestantes de los desmanes de los cuales las iglesias en general, desde las católicas,
católicas hasta las evangélicas, independiente de su denominación, están viviendo. Los últimos 3 meses ya llevan 60 iglesias siniestradas, ya sea quemadas, asaltadas, vandalizadas. Entonces, tal vez podría ser que algunos grupos anárquicos, podría ser eventualmente que hayan tomado como referente al obispo Durán, que fue un símbolo de algún sector de la iglesia evangélica, como alguna forma de intimidar o de destruir los símbolos, que es lo que estamos leyendo más o menos tanto en los trascendidos como los acontecimientos y hechos que están sucediendo. Pero ¿tendría esto que ver, por ejemplo, con la cantidad de dinero que se asocia al obispo Durán? ¿Y la desconfianza también que hay hacia la iglesia? Podría ser. Ahora, hacia la iglesia, hacia la clase política, hacia los partidos políticos, hacia el presidente de la República, hacia el Frente Amplio, si nosotros ocupáramos la lógica que tú estás planteando y la proyectáramos, claro, tendríamos que tener asaltados senadores, diputados, ministros de la Corte Suprema, grandes empresarios y líderes, hasta el presidente de la República. Entonces, es un poquitito escabroso. Sí, nosotros creemos que efectivamente hay un Zeitgeist, decían los filósofos alemanes, el espíritu de la época de una aversión hacia la institucionalidad. Y dentro de esa institucionalidad y la desconfianza y el rechazo que hay, podría ser eventualmente que haya sido considerado como una figura, no tanto por los dineros, sino efectivamente por esa aversión que hay hoy día hacia la autoridad. Los valores y los símbolos que representa la iglesia, que es una visión pro familia, pro vida, pro matrimonio, pro estabilidad, y que efectivamente hoy día está siendo cuestionado fuertemente por el movimiento progresista. Eso es más o menos nuestra posición, ¿ah? Considerando esta desconfianza que tiene la gente con toda la institucionalidad, pero específicamente también con la iglesia católica, protestante, toda la iglesia en el fondo, que es algo que venía mucho antes del estallido social, ¿no? Es algo que partió hace varios años ya. Sí. ¿No debería haber algún tipo, o en realidad si existe en este momento algún tipo de fiscalización respecto de lo que se hace con los diezmos, por ejemplo? Eso va a depender de la denominación, o sea, delante te comentaba que habían cerca de 3.800 denominaciones en Chile, más 1.000 sustanciándose hoy día en el Ministerio de Justicia, sin contar las otras personerías jurídicas de derecho privado que antes que saliera en vigencia la ley 19.688. Tú entenderás que la iglesia evangélica y protestante es eminentemente libertaria. Nosotros creemos en la libertad. No nos gustan el control, específicamente somos antiestatistas. Y cuanto más cuando a veces el poder se concentra en una, en dos o en tres organizaciones o poderes que tratan de definir el proyecto de vida o normar nuestros proyectos de vida. Por eso nace la Reforma Protestante. Y precisamente cuando Martín Lutero, un 31 de octubre de 1517, que es más o menos el hito de donde el protestantismo comienza a nacer o a resurgir y se reforma la iglesia, por así decirlo, nace precisamente por un tema económico, por un control, donde efectivamente había venta e indulgencias, las cuales a cambio de una cantidad de dinero que se entregaba, claro, bueno, había de todo un poquitito, pero se aseguraba el cielo, el perdón de los pecados. Juan Tetzel decía, que era uno de estos vendedores dominicos de la indulgencia, decía, incluso si usted, en uno de sus discursos, está comprobado, certificado por las fuentes históricas, tanto materiales como formales, decía, si usted en estos momentos entrega tanta cantidad de dinero y llega abajo al cofre, en ese mismo momento sus pecados van a ser borrados en el cielo. Y si usted incluso, si la Virgen María hubiese estado aquí y usted la hubiese violado, sus pecados también son perdonados. Entonces, tú entenderás que en el contexto que nace la Reforma Protestante es precisamente esa la razón por la cual existimos, la transparencia, la probidad, la legitimidad y obviamente la verdad y el buen manejo de los recursos económicos. Entonces, cuando tú me haces la pregunta, esto obedece a la esfera privada y lamentablemente tenemos denominaciones que a lo mejor no tienen los órganos competentes para que puedan fiscalizar y controlar bien, así como otras sí lo hacen y que son un claro ejemplo a nivel mundial. Yo pertenezco a una iglesia histórica, soy presbiteriano, soy ministro presbiteriano, he estado en distintas realidades en el norte de Europa, Irlanda, Escocia, y te comentaré que somos la envidia en cuanto a ser auditados, a tener buenos controles de recursos, de ingresos, y obviamente hay una capacitación sistemática a los pastores. Y una de las características de los pastores, por ejemplo, a nosotros se nos tiene prohibido siquiera acercarnos a los dineros. No podemos contar dinero, no podemos tocar dinero. Es más, tú sabes que muchas veces en algunas iglesias se
perciben distintos tipos de ofrendas, donaciones, entre las cuales hay diezmo. Nosotros los pastores no podemos saber quién diezma, ni cuánto diezma, ni cómo diezma, porque pensamos que también eso atentaría contra la ética y la transparencia del ministro. Pero Walter, considerando lo que usted nos acaba de decir, que somos la envidia de otros países... En algunos casos, y en otros no. En algunos casos. Claro. ¿Qué pasó con el obispo Durán? Bueno, precisamente ahí como que se relajaron. Yo quiero hacer una clara diferencia sin denostar a ningún tipo de bando, pero en Chile existen dos tipos de iglesias evangélicas o protestantes, que serían las iglesias históricas, aquellas que nacieron más que nada por los inmigrantes, los alemanes, luteranos, los ingleses, anglicanos, los escoceses, presbiterianos y otros que bautistas, aliancistas, versus el movimiento pentecostal, que también nace de un cisma que se generó en 1909 de la iglesia metodista con el famoso obispo Hoover. Y estas iglesias lamentablemente no continuaron con la tradición. Entonces voy a decir una frase que a lo mejor puede resultar un poquitito causar escozor, pero voy a explicar que en realidad el verdadero protestantismo, el protestantismo de Max Weber, ética protestante y espíritu del capitalismo, el protestantismo, ponte tú, de la Alemania transparentes, Alemania proa, el protestantismo de los países nórdicos, porque esos son países protestantes, son evangélicos, y que son los menos corruptos, por así decirlo. Sin embargo, ese protestantismo llegó en algunas facciones, es decir, la centralidad del evangelio llegó. Nuestros hermanos pentecostales predican el evangelio, son fieles, es decir, nos dan cancha, tiro y lado en las cárceles, en las poblaciones, han rescatado sociedades, familias enteras del alcoholismo, de las drogas. En ese sentido nos superan. O sea, son ejemplares. Son ejemplares en ese sentido. No obstante, cuando yo te digo que no llegó toda la reforma, la institucionalidad, la confesionalidad, la buena praxis, la probidad, como dirían los gringos, como dirían el accountability, el tener las cuentas cortas, eso no ha llegado. Y nosotros como Concilio Nacional de Iglesia Evangélica y Protestante estamos claramente intencionados en entrar y empezar a capacitar a nuestros pastores para evitar. ¿Sabe por qué yo voy a decir algo? Porque nuestros pastores, esta suerte de lobo feroz, de gente que se ha enriquecido, ese es un mito. Podemos encontrar 3, 4, 5 casos contados con los dedos de la mano. De estas 3.800 iglesias evangélicas, la gran mayoría de nuestros pastores son bivocacionales, son gente que trabaja en la feria, son zapateros, son obreros, son campesinos y son personas que obviamente que no tienen la suficiente educación como para tener los manejos, y sus congregaciones tampoco. Gracias a Dios hoy día tenemos una generación de profesionales, se ha producido el efecto de la movilidad social, donde los hijos de los pastores, donde los hijos de estos antiguos hermanitos sí han llegado a la universidad, y ellos obviamente están claramente comprometidos con sus iglesias para establecer mecanismos de orden y de control. Pero Walter, usted acaba de decir que pueden contarse, digamos, con los dedos de las manos, sí, las personas que son... Por cierto. Vamos a llamarlo malas hierbas, ¿no? Ovejitas negras. Ovejas negras también puede ser. Sí. Entonces, si los tienen identificados, ¿es algo que se podría prevenir? Pero por cierto que se puede prevenir, pero aquí también, nuevamente, te quiero recordar que las iglesias pertenecen al orden privado. Tenemos dos órdenes. En el Estado existen dos órdenes. El orden público, donde están las instituciones jurídico-políticas, cierto, que obedecen para cumplir determinadas funciones que solamente le competen al Estado, entre las cuales está la justicia. Y por algo existe una fiscalía. Bueno, hoy día que está tan cuestionado el fiscal Abbott, ¿cierto? Con sus gestiones que muchas veces mira para el lado en algunas cosas, bueno, lo mismo podemos decir nosotros, fiscalicen. Pero también hacemos un llamado, nuestra responsabilidad como iglesia evangélica es que efectivamente nuestros pastores trabajen de mejor manera estas formas de tribunales, de rendición de cuentas, formas de probidad, establecer sistemas de ética, más un montón de otros controles internos que podemos tener. Cuando tú me dices si los tienes identificados, no, yo claramente no los tengo identificados, porque nuevamente, ¿cómo yo puedo saber lo que está pasando en 3.800 denominaciones en Chile? Pero ¿ya? Entonces hace un llamado, por ejemplo, a que los mismos fieles de las iglesias que sí tengan a lo mejor algún tipo de relación más cercana o de vínculo más cercano, debe ser, pues, tengan que tengan que denunciar en el fondo lo que están viendo. Pero por cierto, o existe fiscalía, obviamente que recoge las denuncias de parte de los fieles cuando hay irregularidades, cuando no hay transparencia en el manejo de los fondos, en el manejo de los recursos, cuando hay extorsión teológica, cuando hay fraude, todas esas cosas, obviamente. Y si nosotros los cristianos somos hijos de la luz, entonces si nosotros lamentablemente vamos a estar dando una mala señal y malos ejemplos, ¿dónde queda entonces la fuerza, la consistencia y la coherencia de nuestro mensaje, que busca ayudar a establecer un país con mucha justicia que tanto necesitamos hoy día?
Walter, quiero volver a un concepto que usted acaba de mencionar, la extorsión teológica, la acaba de decir. Sí. ¿A qué se refiere con eso y cómo se da hoy en día? Bueno, cuando hablo de extorsión, más que nada estoy apuntando a muchas veces que hay prácticas de líderes que son muy carismáticos, líderes que concentran todo el poder y se presentan como verdaderos mesías. Es tanto el poder que ellos manejan, nuevamente, te estoy hablando no de la generalidad de la Iglesia Evangélica, pero sí hay unas que otras organizaciones que nos parecen preocupantes, donde se enriquecen, donde no dan cuenta, no hay transparencia de los recursos y lamentablemente hay muchas veces un lavado de cerebro y que nosotros, a la luz de un mal manejo de las escrituras y que nosotros también lo hemos advertido y estamos en contra de eso. Por ejemplo, es cosa de conocer y muchas veces se ha festinado en los medios o se ha festinado en las redes sociales de una mala y pésima doctrina que nosotros estamos en contra, que es la famosa teología de la prosperidad, que es una aberración teológica, va contra la escritura y va contra el espíritu de la Iglesia Evangélica Protestante. En otras palabras, dale tú a Dios, pero se la da al pastor, y Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, a cambio de muchas bendiciones, salud total, bendición total, éxito total, cuando en realidad jamás el espíritu del Evangelio ha sido ese. Entonces a eso nosotros nos referimos. Y obviamente, ¿cómo se sana eso? ¿Cómo se resuelve eso? En primer lugar, educando al pueblo cristiano y en segundo lugar, haciendo un llamado también a que los cristianos entren en sus congregaciones, hablen con los pastores, nos adviertan. De hecho, yo tengo un equipo de ancianos o equipo de presbíteros que son de la misma iglesia y ellos me dicen, Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con el tema de tus finanzas? ¿Cómo estás con el tema de tu familia? Acuérdate que nosotros los pastores somos curas casados. Alguien así me dijo. Entonces, muy preocupados. Los pastores necesitan ser contenidos. Como decía Lord Acton, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Considerando todo esto, y que lo que hemos hablado también, Walter Vega, director del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas y Protestantes. Walter, con todo esto que hemos hablado, se da a entender que hay una especie de vacío en el que se puede pensar que está siendo abusado del poder, ¿no? Que fue un poco lo que le pasó al obispo Durán. Quiero hacer un pequeño alto porque se está votando en este preciso momento la cuestión previa, es decir, si se da curso o no a la acusación constitucional. Vamos a escuchar. A las 15 horas retomamos la sesión. No, la vuelta. Bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurre con la acusación constitucional contra el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Le pido disculpas a Walter Vega, nos pilla un poco la contingencia. Para continuar con el punto que le estaba haciendo, considerando todo esto que hemos conversado, que en el fondo hay una especie de que se puede aprovechar un poco el poder, porque obviamente está dentro de la esfera privada y por ende no hay una fiscalización del Estado ni de ningún otro poder que no sea dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Que es un poco lo que le pasó al obispo Durán. Contrastado con este asalto que sufrió, ¿cree usted que esto reposiciona al obispo Durán respecto de, por ejemplo, la opinión pública? Mira, aquí voy a decir algo que a mí me extraña por cómo se está reposicionando en los medios de comunicación. Aquí estamos dudando un poquitito de la transparencia de este manejo de la noticia que se está haciendo en todos los medios, independiente de realmente la intención que hay o no. Pero sí creemos nosotros que podría estarse politizando esta situación, dado la contingencia política, social que estamos viviendo. Número uno, dado los cuestionamientos de las instituciones, partiendo por las iglesias. Número dos, el capital político que algunos, o peso político que algunos puedan sacar. Porque, vuelvo a decirte, el expresidente Lago dijo una frase memorable, aparte de apuntar con el dedo, dijo, dejemos que las instituciones funcionen, ¿ya? Entonces, no necesitamos más órganos, o sea, cortémosla con el estatismo, con hacer crecer el Estado. Esta cuestión se parece muchas veces a los tribunales del pueblo, que está en Cuba, que está en Venezuela, que en la antigua Unión Soviética, donde existía esa histeria anticorrupción, ¿ya? Donde desconfiar y dudar de todo y acusarlos que sí porque sí. ¿Por qué? Porque es una organización, por lo tanto, si es evangélico, entonces es ladrón, es deshonesto, es mentiroso. No, cortémosla. Existen instituciones, existen impuestos internos que puede, a petición de oficio, resolver sus cuestiones. Puede intervenir una iglesia y llamar a un pastor y exigirle explicaciones al respecto de cómo se manejan los fondos. Dado, por ejemplo, si es que el día de mañana podrían existir narcoiglesias, que también, ojo, hay un tema que también. Y en segundo lugar, para eso es muy importante que los fieles también estén, o las personas que tengan ese vínculo,
protocolo tengan la capacidad de poder ir a denunciar y no estén siendo extorsionados o de cualquier forma. Es que está en el espíritu de la doctrina. Fíjate, yo te voy a decir algo. La iglesia protestante, nosotros no creemos en una casta privilegiada. Nosotros no tenemos sacerdotes. No tenemos gente que está cerca de Dios, más cerca de Dios y otros más lejos de Dios. Nosotros los protestantes decimos que todos nosotros somos sacerdotes. Un hombre es un voto y tenemos la misma autoridad para opinar, para hablar, sobre todo en cuestiones de la iglesia. Pero Walter, entonces ¿usted considera que se reposiciona o no el obispo Durán después de este asunto? Yo creo que no se reposiciona. Yo creo que como Concilio Nacional de Iglesia Evangélica está siendo utilizado, dado que hoy día quieren sacar capital político para seguir proyectando una visión más estatista y de mayor control, sobre todo en organismos privados como la iglesia. Walter Vega, director del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas y Protestantes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros les contamos que se ha rechazado la cuestión previa, por ende avanza la acusación constitucional en contra del intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Bien, ya son las 2:11 y como avisábamos antes de la pausa, avanzó la acusación constitucional en contra del intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Es decir, se retoma la sesión a las 3 de la tarde en el Congreso para así continuar y decidir cuál será el futuro político del intendente. Recordemos que la Comisión Revisora de la Cámara de Diputados declaró este miércoles admisible la acusación constitucional presentada el pasado 2 de enero contra el intendente de la región metropolitana, quien asumió el cargo el pasado 30 de octubre. Esta sesión había comenzado a las 10:04 de este jueves, donde se realizó la votación en la Cámara y que inició con la defensa del propio intendente en el podio, asegurando haber actuado conforme a la ley y la Constitución. De hecho, hablábamos durante nuestro programa de que uno de sus argumentos era devolverle la ciudad a los vecinos. Recordemos que la acusación constitucional en contra del intendente metropolitano, presentada por diputados desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, acusa a Guevara de haber infringido el derecho de expresión y reunión contemplados en la Constitución Política de la República. Esto tras haber realizado, en el contexto del estallido social, copamientos de carabineros en el sector de Plaza Italia para evitar manifestaciones no autorizadas. Esta estrategia se habría basado en los dichos de advertencia del intendente Guevara el pasado 17 de diciembre, cuando declaró que existía tolerancia cero con las manifestaciones no autorizadas, privando así un derecho fundamental a las personas. Ante la Comisión General, Guevara ofreció disculpas por sus dichos el pasado 17 de diciembre referidas a la tolerancia cero ejercida. De hecho, lo que dijo ese pasado 17 de diciembre fue lo siguiente: sé que fue infeliz la frase de tolerancia cero porque hace alusión a una estrategia policial de Estados Unidos. Lo que quise decir era tolerancia cero contra la violencia y por eso hemos presentado una serie de querellas por delitos que han ocurrido como incendios y uso de bombas Molotov. Para aprobar esta acusación eran necesarios 78 votos, la oposición tenía 83 y el oficialismo 72, por lo que el gobierno debía conseguir el respaldo de 6 diputados opositores para que votaran en contra o que, por último, no estuvieran presentes. Así que vamos a estar muy atentos respecto de lo que ocurra con esta acusación constitucional, que, por cierto, como les decíamos, a las 3 p.m. continúa la sesión en el Congreso. Nos vamos a otra noticia porque hay una nueva movilización de No Más Tag. Desde las 7:30 de hoy, el movimiento No Más Tag anunció una nueva movilización en protesta por la demora del gobierno en acoger su demanda de reducir en un 80% la deuda de los conductores que circulan sin tag. El lunes pasado tuvieron una reunión con el gobierno por el acuerdo que firmaron en diciembre, en donde les indicaron que la rebaja de la deuda del tag que habían acordado en diciembre todavía estaba en trámite. Todavía no se puede hacer factible el tema de la rebaja del 80% de la deuda del juzgado de policía local. Nos explicaron que eso es a través de un proyecto de ley que está descansando en la comisión del Senado. Para conversar acerca de esto tenemos al teléfono a Andrés Alarcón, él es vocero del movimiento No Más Tag. Andrés, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Andrés, cuéntenos acerca de esta declaración que le dijeron respecto de que este proyecto de ley está todavía descansando en la comisión del Senado. Exacto, nosotros tuvimos el día lunes una reunión con el Ministerio de las Públicas, parte del Ministerio de Hacienda también, y el abogado del director de Construcciones, lo cual conversamos con respecto al acuerdo que se firmó en diciembre,
Y el proyecto de ley, como tú lo dices, está descansando en la Comisión del Senado, lo cual ellos no tienen respuesta de que iban a darle suma urgencia a ese proyecto para que pudiera ser factible, para que las personas pudieran ser beneficiarios de este proyecto a fines de enero. No podemos creer tampoco que tan veraz fue la información que nos están dando, pero nosotros le increpamos en esa reunión al gobierno de que ellos han demorado 2 semanas en sacarle contra el capuchado de la autoridad. El proyecto de ley que nosotros firmamos hace más de un mes y medio sigue descansando en la Comisión del Senado. Andrés, parece que estamos teniendo un pequeño problema de comunicación o ya volvió. ¿Andrés nos escucha? Sí, lo escucho bien. Bien, Andrés, quería preguntarle respecto de esta nueva protesta, ¿cómo estuvo el ambiente? ¿Hubo algún tipo de incidente? Bueno, nosotros ya convocamos una movilización a las 6:30 de la mañana saliendo de Enea a Pudahuel, lo cual tuvimos una pequeña represión por parte de carabineros que nos pusieron unas pequeñas condiciones. Si no cumplíamos esas condiciones iban a llevarnos a todos detenidos. Salimos a manifestarnos de igual manera, cumpliendo con la pista libre que nosotros siempre dejamos. Dentro de la movilización nos llamaron de COPSA, para todo el directorio de COPSA, para tener una reunión con nosotros con respecto a las demandas que estamos solicitando. Acabamos de llegar hace muy poco de la reunión con COPSA y tratando de abarcar y buscar una solución a los puntos y a las problemáticas que nosotros estamos presentando como movimiento. Bueno, el lunes pasado entiendo que tuvieron una reunión con el gobierno por este acuerdo que firmaron en diciembre. ¿Cuáles son las conclusiones que sacan de esta reunión? Las únicas conclusiones que sacamos es que lo que más nos apura a nosotros es el tema del proyecto de ley que dijo el gobierno que iba a hacer lo posible para que estuviera aprobado a fines de enero. Nosotros ahora venimos, como te comentaba, venimos de una reunión con COPSA, también planteándole nuestros puntos que más nos aquejan como movimiento, y ellos están dispuestos a buscar una solución alternativa al tema de la rebaja de las tarifas, y solamente ahora nos abocamos a la disposición del gobierno para buscar una salida alternativa a la rebaja de las tarifas de los taxis. ¿Cuál creen ustedes que podrían ser estas alternativas? Cambiar un poquito, los de COPSA tienen una propuesta, que es cambiar el modelo de concesiones, según no nos presentaron exactamente la propuesta que quieren, y la otra alternativa sería modificar los contratos para ejercer una rebaja en las tarifas. Perfecto, con esto se rebajaría, digamos, ¿creen ustedes el pago del TAG, digamos, los precios al menos, o las multas? Claro, nosotros solamente nos estamos enfocando ahora en el tema de las tarifas de los taxis, de los temas de los cobros de los pórticos. A esa tarifa nosotros las estamos abocando para que se rebajen el 80% o buscar una solución y poder negociar cuánto es lo que se podría bajar. Ellos tienen la disposición, COPSA tiene la disposición de buscar una salida alternativa, de buscar unas soluciones con académicos, con abogados, buscar cómo podemos llegar a ese punto y cómo podemos negociar ese porcentaje, y solamente ahora queda a la disposición del gobierno para buscar una salida alternativa, como te digo. Andrés, por último, quería preguntarle dónde se encuentra en este momento, porque entiendo que la movilización es durante todo el día. Sí, la movilización en estos momentos está en Américo Vespucio, a la altura de Pico, Italia, y yo voy camino para allá a abrirme a la movilización. Bien. En 14:25 de la tarde de este jueves 23 de enero vamos a estar revisando lo que ocurre en el Congreso, debido a que a las 3 de la tarde se retoma la sesión respecto de la acusación constitucional en contra del intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Recordemos que la sala de la Cámara de Diputados revisaba hoy la acusación constitucional presentada por la oposición en contra del intendente metropolitano, al que acusan de vulnerar el derecho constitucional de reunirse sin autorización por la estrategia de copamiento policial realizada en diciembre en Plaza Baquedano. La autoridad regional, que recién asumió en su cargo a fines de octubre en reemplazo de Carla Rubilar, invocó la cuestión previa para dejar sin efecto el libelo, acusando que no se cumplen los requisitos de constitucionalidad, que la acusación se funda en hechos que no son imputables de manera directa y también que se trata de una incorrecta y antojadiza interpretación de la Constitución. Recordemos que estuvo defendiéndose en el podio, apelando a que quería devolver la ciudad a los vecinos del sector de Plaza Baquedano. Sin embargo, la cuestión previa fue rechazada, por lo que se
se pasará a la votación de la acusación. En caso de ser admitida, el libro pasará al Senado, cuyos representantes decidirán el futuro político de Guevara, quien arriesga dejar la Intendencia Metropolitana y no poder ocupar cargos públicos por 5 años. Se rechazó esta cuestión previa por 78 votos en contra, 70 más una abstención. La mesa de la Cámara determinó, como les decía, un receso de 1 hora para a las 3 de la tarde seguir revisando esta acusación. Tenemos otra información respecto de otra autoridad, de hecho una ex autoridad. La justicia declaró ilegal la compra de tierras indígenas del ex subsecretario Uvilla. El primer juzgado de letras de Pucón dictaminó este jueves en primera instancia que los terrenos comprados por el ex subsecretario del Interior Rodrigo Uvilla son tierras mapuche, por lo que su compra fue declarada ilegal. De acuerdo con el abogado querellante en la causa, Gabriel Osorio, representante de la familia Painequir, las tierras objeto de las compraventas son indígenas y que la liquidación de sociedad conyugal y adjudicación a no indígena no desafecta el carácter de indígena de la propiedad. El abogado Osorio explicó a Cooperativa que es un muy buen antecedente que el juzgado de garantía de Pucón haya reconocido que las compraventas celebradas por el ex subsecretario Uvilla adolecen de un vicio de nulidad absoluta, porque están celebradas sobre un objeto ilícito, dado que las tierras indígenas solamente pueden ser compradas y vendidas entre personas de una misma etnia. Este fallo, al ser de primera instancia, puede ser objeto de apelaciones por ambas partes. El pasado 16 de diciembre se conoció sorpresivamente que Rodrigo Uvilla dejaba su cargo del gobierno de Sebastián Piñera el pasado 1 de enero debido a razones estrictamente personales, pero que claramente podrían tener algo que ver con esta compra ilegal de tierras. Y también anunciábamos al comienzo, hoy 23 de enero, el poeta Armando Uribe muere el mismo día que Pedro Lemebel y Nicanor Parra. Curiosa la coincidencia, digamos. A los 86 años falleció el poeta Armando Uribe, Premio Nacional de Literatura del 2004. El también diplomático de los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende falleció producto de una insuficiencia respiratoria, según publicaron varios medios de comunicación. Aún no están claros los detalles del funeral, pero de momento el velorio será en su casa en Bellas Artes. Jurista, diplomático, poeta y ensayista, destacó por trabajos como Cómo odio lo que odio, Rabio como rabio, el volumen doble que contiene Los ataúdes y las erratas, Contra la voluntad, dentro de su producción más reciente, los poemarios Transeúnte pálido, El engañoso laúd y No hay lugar. Su vida también estuvo fuera de Chile porque en dictadura debió exiliarse y desde Francia publicó el Libro Negro de la Intervención Norteamericana en Chile en 1974 y también cartas abiertas a personajes públicos del país. Como decíamos, le mandamos un gran abrazo a su familia y les damos nuestras condolencias. Hasta aquí Punto Noticias. Nosotros nos volvemos a reencontrar mañana a la misma hora. Muy buenas tardes.